información. Madre ya amanece en su lecho final, madre envejece y se siente distante de su edad, y me guarda en su sueño tempestad que alucina al tenderse en su regazo, y el amor se ha prendido de su brazo apretando con goce su humildad. Mi nombre es José Tadeo Tápanes Cerquera y nací en Cuba. Nací en un pueblito del centro de la isla que se llama Trinidad. Desde el año 2000. Ya había venido aquí en el año 98. Vine aquí a pasarme un verano. Fue mi primer contacto con el País Vasco, con la península ibérica. Y después de ese verano, pues ya en el año 2000 ya vine porque me casé. Me casé con una chica de aquí, que es actualmente mi esposa. Y bueno, pues ya voy a hacer 11 años que estoy aquí, 11 años de casado. Yo pienso que la visión que se tiene en estos lugares de Cuba es muy distorsionada. De hecho, yo siempre en Cuba fui una persona bastante crítica allí con las cosas que no me gustaban. Era una gente que tenía una actitud bastante polémica, ¿no? Como dirían, hay un revolucionario incómodo, ¿no? Porque yo me sentía comprometido con la idea de pensar y repensar sobre la realidad cubana, porque bueno, al ser historiador, al sentirme un poco filósofo también, pues me sentía como que la propia revolución me había dado armas para intentar mejorar lo mejorable, atacar lo que hiciera falta que fuese atacado. Pero bueno, al llegar aquí, pues una de las cosas uno de los choques grandes es que te encuentras que desde los medios de comunicación te venden una imagen de Cuba bastante distorsionada. Llegas aquí y dices, bueno, a ver, esa Cuba de la que están hablando ahí en la tele no es el lugar de donde yo vengo, ¿no? Yo vengo de otro sitio. Y bueno, pues creo que al final existe un deseo tendencioso de demostrar una imagen de Cuba, en muchos casos, intentando no decir la realidad, sino intentando sacar sobre todo los defectos de aquel sistema, y sus virtudes pues las olvidan directamente, las opacan directamente. Y por tanto, cuando tienes una visión negativa a priori de una sociedad, pues la imagen que vendes de ella es una imagen distorsionada. Un sistema no capitalista no puede funcionar, y para demostrarlo van a buscar allí todo lo que no funciona en Cuba. Y eso es la imagen que te venden. Y las cosas que funcionan en Cuba pues no les interesan. Por eso, incluso sin tener que mentir, pero con simplemente ocultar la parte quizás positiva de aquel sistema, pues ya te dan una imagen distorsionada. Pero así que me vienen a la mente así de golpe, pues esa imagen de que Fidel no deja salir a los cubanos de la isla, de que de ahí no se puede salir. Hay personas que me ven aquí y me dicen, ¿y cómo has podido salir? O cuando les digo, voy a Cuba de vacaciones, me dicen, ¿y no tienes miedo que después no puedas regresar? Ese tipo de cosas, eso es uno de los tópicos así que me vienen a la mente ahora, ¿no? Y quizás muchos otros, porque al final la gente te dice, Cuba es una dictadura, esa es otra cosa, Cuba es una dictadura, y como Cuba es una dictadura y nosotros hemos vivido la dictadura franquista, nosotros sabemos lo que es Cuba. O sea, esa es una visión bastante generalizada aquí. O sea, traspolan esa idea de la dictadura franquista a lo que ellos entienden que es la dictadura comunista de Fidel, y que es lo mismo, ¿no? Cuando realmente pues, cualquier persona que se meta un poquito a mirar pues sabe que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Madre despierta y toda su bondad me da vida, me empina, me engrandece, como la luz de Dios es su verdad. Ella enseña su blanda majestad y me dice de un modo que enternece, ¿qué vas a hacer con tanta soledad? Supongo que sería como la de cualquier niño cubano. Yo nací en el año 1971, y mi infancia fue una infancia pues sin grandes sobresaltos. Venía de una familia de profesores, una familia de intelectuales, quizás eso marcó un poco mi vida. Estudié en la Escuela Vocacional Comandante Ernesto Guevara, que es un sitio que recogía a los mejores estudiantes de cada municipio. Estuve estudiando en la Universidad de Las Villas la carrera de Ingeniería Industrial durante 2 años, y al cabo de esos 2 años comprendí, no tarde porque nunca es tarde en la vida, pero comprendí que yo había nacido para las letras, más que para las ciencias. Decidí cambiarme de carrera sobre todo porque allí tuve una relación con una profesora mía, mi profesora de filosofía, que
descubrió en mí un don natural para la filosofía. Decía que yo realmente tenía que haberme dedicado a hacer estudios de filosofía, de este tipo de cosas. Me fui a estudiar historia a La Habana, o sea, cambié de Santa Clara a La Habana. Y en La Habana, pues efectivamente, me encontré con mi mundo. Después de haberme graduado allí, aún renunciando a quedarme de profesor en la Universidad de La Habana, que me lo pidieron, aún renunciando a quedarme trabajando en el Instituto de Historia o en otros sitios ahí en La Habana, pues yo me fui a mi municipio, me fui a Trinidad, porque yo tenía pues mucho deseo de trabajar en mi pueblo, en mi ciudad natal. Y bueno, ya después de esos 3 años, que ya era mi servicio social, pues salí de educación y me fui a trabajar a un centro muy curioso. Un centro se llamaba Centro de Conservación y Desarrollo del Patrimonio Intangible, y gustoso estuve trabajando con ellos durante un año. Fue un año maravilloso porque escribí un libro, que lo traigo por ahí, anda por ahí el libro, te lo puedo enseñar después si quieres. El libro se llama Mirar desde lo cierto la leyenda. Estuve trabajando en un gabinete astrológico. La verdad es que llegar aquí para mí se redujeron bastante las posibilidades de trabajar por el hecho de que, al menos como profesor o como investigador, como historiador, que es lo que soy, tengo el inconveniente de no tener la lengua de aquí, el euskera, que es un idioma bastante complejo. Estuve 2 años estudiando, pero bueno, no tengo un título como para poderme presentar a trabajar como profesor en un instituto o una universidad o algo así. Entonces, realmente, como digo yo, me he venido a vivir a un sitio donde bueno, pues lo tengo bastante difícil para trabajar como lo que era. Prácticamente me hice un nuevo currículum. He trabajado como peón de jardinería, mantenimientos y cosas así. He estado trabajando también en un gabinete astrológico también. Y bueno, en este momento estoy trabajando, que llevo ya 6 años ahí, trabajando en el centro de jubilados de Sestao, el centro de jubilados de Cueto, que aprovecho para mandarles un saludo a todas las personas de allí, que me quieren mucho. Hace 6 años que estoy allí y somos, bueno, ya como una gran familia. La diferencia entre la vida en Cuba y la vida aquí es muy grande. Está la diferencia de sistema, el sistema social, político, que eso es algo que es un choque bastante fuerte. Yo recuerdo, porque también tengo que decirlo, yo soy un poeta y he intentado vivir como tal. Los escritores y sobre todo los poetas somos personas que nos permitimos ser subjetivos. O sea, somos personas que le damos un lugar importante a la subjetividad en nuestras vidas. Vivimos dentro de nuestro propio mundo, y yo siempre lo viví así. O sea, en Cuba ya vivía también dentro de mi propio mundo, dentro de mi propio universo poético. Pero cuando llegué aquí, el choque fue tan violento con esta sociedad que dejé de escribir. Estuve 5 años sin escribir. Ser un poeta en Cuba pues te coloca en algún lugar de la sociedad y en algún lugar visible de la sociedad. Aquí no pasa así. Aquí esta es una sociedad que está regida por el dinero y la poesía no da dinero. Entonces, en estas sociedades donde el dinero es tan importante, lo que da dinero es bueno y sirve, y lo que no da dinero pues no sirve. Y como la poesía es algo que no da dinero, pues te colocas en un lugar casi underground de la sociedad. Aunque sé que lo eterno se deshace ante el paso sublime de la nada, trato de hacer eterna la mirada que como un canto de mis ojos nace. Yo te miro y presiento que renace cuando vas por mi sueño distraída el amor, y regreso hacia la vida como aquel que la vida lo complace. En Cuba te puedes encontrar que una persona gane 2, 3 veces más que otra, pero nunca te encuentras una persona que gane 100 veces más que otra. Entonces el hecho de que aquí existan personas que puedan ganar 100 veces más que otro, pues crea un abismo entre ese que gana 1 y ese que gana 100 veces, ¿no? Y eso separa a las personas, aleja a las personas. En Cuba hay diferencias, pero por ejemplo, si comparo mi vida con la vida de mi hija, por ejemplo, me encuentro con que como mi hija va a un tipo de colegio, que es un colegio que no es de pago, por ejemplo, pues se reúne con una serie de niños que pertenecen a familias que no son pudientes. Entonces mi hija no conoce a los hijos de la gente pudiente, no los conoce en el colegio, y eso crea un abismo social. Entonces el hecho de que en Cuba eso no exista, el hecho de que en Cuba, por muy distante que esté una persona del otro, siempre existe un punto de contacto, pues eso es muy bonito. El concepto de barato y de caro que tú tienes no es el concepto de barato y de caro que yo tengo. Los sitios donde eliges para irte de vacaciones no son los sitios donde yo voy a llevar a irme de vacaciones. Y así al final vivimos en una misma ciudad, pero vivimos aislados, somos desconocidos. Y existe un universo económico que está diseñado de tal manera que nos hace desconocidos los unos a los otros. Eso es una diferencia grande.
Cuando llegas a Cuba y conoces a una persona, te encuentras con un desconocido, ese desconocido te quiere conocer, se siente feliz de conocerte. Cuando llegas aquí y te enfrentas a un desconocido, ese desconocido tiene miedo de ti. Cuando un cubano llega aquí, a pesar de que son sociedades que tienen prácticamente de todo, pues tiene la sensación de que son sociedades más tristes que la sociedad de la que tú vienes. No tiene sentido que te vayas de un lugar para vivir extrañando ese lugar. Si decides dar el paso, y yo estuve 6 años meditándolo, o sea, yo no me fui de Cuba de una manera precipitada ni sin analizarlo bien, pues ya una vez que das el paso dices, bueno, pues me funciona, voy a ser capaz de estar allí y voy a vivir con lo que tengo allí. Y eso es lo que he hecho, he intentado pues llenar mi mundo y sustentarlo, o sea, crear nuevos pilares. Evidentemente sí, extrañas cosas, bueno, pues cosas así que puedo extrañar de Cuba, pues extrañas el modo de vida. En Cuba extrañas a la gente, cómo es la gente, porque aquí hay mucha diferencia en el trato con las personas. Extrañas pues la música, la cultura de allí, extrañas el universo poético que dejé, extrañas el clima. Y bueno, extraño, por ejemplo, sentarme a ver un juego de pelota, ir a un estadio de béisbol. A mí me ha gustado siempre mucho el béisbol, practiqué el béisbol, jugué al béisbol. Extraño eso, extraño bailar salsa, por ejemplo. Y bueno, también echas de menos estar con la familia. Como poeta estuve 5 años sin escribir. Hubo un momento en que dejé de encontrarle sentido a la literatura. Pero bueno, con el tiempo terminé reencontrándome con la literatura y yo soy un escritor un poco raro, un poco obsesivo, porque al menos al llegar aquí y ponerme en contacto con la literatura española, la literatura en lengua castellana, la gran literatura en lengua castellana, que me puse a leer con seriedad y con tiempo, pues eso me fue dando motivos para escribir y sobre todo me decidí a acercarme a una forma poética antigua que es el soneto, una estructura antigua, que es el soneto, que ya yo había practicado un poquito en Cuba, y como creo que nací con un poquito de habilidades para la rima, decidí escribir 10 libros de sonetos. Entonces me propuse eso como meta, escribir 10 libros de sonetos, de 50 sonetos cada uno. Ya tengo escritos 7 de libros, y en este momento, en este año 2011, estoy escribiendo el libro 8. Y cuando termine con los 10 libros de sonetos, que van a ser 500 sonetos en total, pues tengo otros 2 proyectos. Quiero escribir un libro que es un ensayo con ideas filosóficas, que se va a llamar, no vayan a robar el título, se va a llamar El camino del arco iris, se va a llamar ese libro, que ya tiene título y algunas ideas en mi cabeza. Pienso estar quizás 2 años escribiendo ese libro, que ya no es literatura, no es poesía, sino que es como una especie de ensayo. Y también quisiera escribir un poco en versos de arte menor. El proyecto de radio es un proyecto muy interesante porque bueno, a través de la Asociación Euskadi Cuba nos hemos reunido un grupo de personas interesadas en ser un medio, ser un espacio que le dé voz a esos que aquí no tienen voz. O sea, intentamos dar una visión desde la izquierda de la realidad cubana y de la realidad mundial, que es un poco lo que falta aquí. Porque aunque aquí se hable mucho en los medios de que son imparciales, de que son libres, la realidad es que en sentido general los medios te venden una visión de centro o de derechas del mundo. Y la visión de izquierdas del mundo pues no está y la gente no la recibe. Y esa visión de izquierdas puede ser buena o puede ser mala, pueden estar acertados o errados. Pero como la gente, la mayoría de la sociedad no tiene acceso a una visión de izquierdas del mundo, pues siempre su visión es muy de derechas y pensamos que la gente, para verdaderamente que esto funcione como una verdadera democracia informativa, pues deberían tener todas las visiones. Pongo mi amor en ti, deja que pase, que contigo se olvide del invierno y que siga feliz y que se case, que yo pondré mi triste desenlace en un barco camino de lo eterno, aunque sé que lo eterno se deshace.